Hoy hablaremos sobre los épicos y violentos vikingos, aquellos invasores que saqueaban grandes cantidades de tesoros en esos barcos ligeros y veloces llamados Drakkar o barcos de dragón, en donde se aprovecharon de las comunidades costeras en el noroeste de Europa durante más de 2 siglos, creando una reputación de guerreros feroces y despiadados, formando parte de una cultura escandinava sofisticada. Además de asaltantes, eran comerciantes, exploradores, poetas y artistas. Y sé que te preguntarás de dónde se originaron los vikingos. Bueno, resulta ser que los romanos llamaron a Escandinavia las remotas y frías tierras norteñas, donde vivían esos tipos altos, rubios y de ojos muy azules, claro, sabiendo que Escandinavia tiene un clima frío pero moderado si lo comparamos con otras regiones de latitudes similares. Escandinavia es conocida no solo por su frío, sino por los vikingos. De hecho, hoy en día también gracias a distintos documentales, series y películas, muchas personas han oído hablar sobre ellos. Sin duda alguna eran unos tipos rudos y aquellas historias de esas épocas atestiguan el terror que generaban. Irrumpieron violentamente en el año 793 con un ataque a Lindisfarne, el cual era un monasterio cristiano ubicado en las costas británicas. Los vikingos llegaron a estas tierras matando y esclavizando a los monjes, saqueando y llevándose todo lo que pudieron. Esta estrategia que repitieron a lo largo y ancho de Europa era llamada Stranghawk, una especie de blitzkrieg o guerra relámpago vikinga. Empezaban con una primera invasión de espionaje para hallar el saqueo más valioso y le seguía un asalto relámpago una vez que desembarcaban en las playas. Los vikingos llegaron de esta manera al Andaluz, el territorio de la península ibérica, bajo el poder musulmán, remontando el río Guadalquivir con sus Drakkars, llegando a saquear Sevilla. El legendario Ragnar Lodbrok también remontó el Sena y asedió París al año siguiente. Años más tarde su hijo también llegó a Algeciras, atemorizando a la población andalusí. Durante estos años se dedicaron a ascender los ríos de Francia de la península ibérica, así sembrando el terror, desvalijando, arrebatando y saqueando ciudades. Llegaron incluso a secuestrar al rey de Pamplona. Los vikingos se esparcieron por toda Europa y se extendieron en el continente. Sus víctimas no se referían a ellos como vikingos, ese nombre llegó al tiempo a eso del siglo XI. Es muy posible que se deba a la derivación de la palabra vik, que en el idioma nórdico antiguo significa bahía o entrada. El término vikingo se le acreditaba solo a aquellos que se lanzaban al mar con el propósito de adquirir riquezas al asaltar otras tierras. Esta palabra fue utilizada principalmente por los escritores ingleses, en cambio se llamaban Dani o Normaní, hombres del norte. Rolón el caminante, también llamado Rolón el errante, llegó con un grupo de vikingos a Francia y el rey francés Carlos III, apodado el Simple, no pudo detenerlos y no le tocó de otra que llegar a un acuerdo con él. Rolón debía exigir lo suyo, y es que al medir más de 2 metros según lo que se decía y que pesaba más de 140 kilos, no cualquiera se le iba encima, y que además no había un corcel capaz de soportar su semejante peso. Rolón fundó el famoso ducado de Normandía y se estableció con sus hombres en el norte de Francia. En Italia los vikingos de la dinastía normanda acabarían fundando el reino normando de Sicilia. El origen de Rusia tiene que ver con los vikingos suecos que marcharon hacia el este y fundaron la Rus de Kiev. Estos vikingos rus también codiciaron las riquezas de la capital del imperio bizantino, llegando así a Constantinopla, donde se dedicaron al comercio de esclavos que arrastraban en sus viajes. Y claro que intentaron tomar Constantinopla, pero no tuvieron éxito. Los pequeños Drakkar no tenían nada que hacer contra el fuego griego, una sustancia incendiaria utilizado por el imperio bizantino. No le quedó de otra al emperador bizantino Basilio II, que quedó alucinado por su ferocidad y acabó contratando a algunos vikingos como su guardia personal. Los vikingos eran excelentes marineros que también se lanzaron a la exploración en aguas atlánticas, pero usaban una embarcación diferente llamada Knar, muy parecida al Drakkar.
pero que permitía más carga y era menos maniobrable. El Knarr se usó para colonizar Islandia y Groenlandia al mando de Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo. Los vikingos también llegaron a costas norteamericanas unos 500 años antes que Cristóbal Colón, esto en la isla de Terranova. Los seguidores de Leif Erikson llegaron a fundar una colonia, esto solo algunas fuentes lo comentan, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta porque finalmente los vikingos abandonaron estas tierras y no está claro por qué las abandonaron. Pudo ser una sobrepoblación localizada debido a que las parcelas se subdividieron hasta el punto que las familias apenas podían ganarse la vida. Algunas teorías afirman que fue por el roce con los nativos y por conflictos internos, o quizás noticias que llegaban de las riquezas que se encontraban en los asentamientos más al oeste. Probablemente fue la combinación de todo, pero bueno, sigamos. La religión vikinga se enriquecía de la mitología nórdica, una colección de creencias e historias compartidas por los pueblos escandinavos. Según el mito, los grandes guerreros cuando morían iban a parar al Valhalla, llevados velozmente por las valquirias. El Valhalla es un salón donde se reúnen los grandes combatientes para prepararse para el Ragnarok, la batalla del fin del mundo. Según sus creencias, el Valhalla está situado en la ciudad de Asgard y custodiado por el dios Heimdall. El Bifrost es un puente de arcoíris que une Midgard, el mundo de los hombres, y Asgard, el reino de los dioses. Odín es el dios principal de la mitología nórdica. Gobierna en Asgard, donde se encuentra su trono. El hijo más conocido de Odín es Thor, el dios del trueno y la fuerza. Los vikingos al principio renuentes poco a poco fueron aceptando las creencias cristianas y en algunos momentos, en un ejercicio de asimilación, llegaron a rezar a Thor y a Jesús. El cristianismo fue ganando adeptos entre las mujeres, ya que ellas no entraban en el Valhalla. Sin embargo, las mujeres podían heredar propiedades, elegir dónde y cómo vivir si no estaban casadas, representarse a sí mismas en casos legales y ser propietarias en sus propios negocios. Las mujeres eran las profetisas de la diosa Freya o el dios Odín. No habían líderes religiosos masculinos e interpretaban los mensajes de los dioses a la gente. Sin embargo, el cristianismo les ofrecía una vida ultraterrena, mucho más apetecible. Al final de la era vikinga, los escandinavos empezaron a construir sus iglesias en madera, conocidas como Stavkirke. Aún se conservan algunas en pie en Noruega. Es una visita obligada para quien viaje al país. En el año 1066 muere el rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, sin dejar heredero. El anglosajón Harold II o Harold Godwinson reclamó el trono, pero también lo ambicionaban dos vikingos, Guillermo el Conquistador y Harald el Despiadado. Se suele poner el final del periodo vikingo con la caída del rey Harald el Despiadado, que murió en la batalla del puente Stamford, pero los vikingos normandos con Guillermo el Conquistador alcanzaron la victoria semanas después en la batalla de los Hastings. Finalmente, los normandos de ascendencia vikinga lograron conquistar Inglaterra. La dinastía normanda gobernaría casi 100 años en Inglaterra hasta que los Plantagenet se subieron al trono. La era vikinga duró casi 300 años, pero los vikingos no desaparecieron, simplemente se fundieron con otras culturas. En resumen, esta ha sido la histórica época de los vikingos, y así hemos llegado al final por el día de hoy. Pero antes quiero mandar saludos a Jeremy Alfonso, a Andrés Felipe Olivos, a Javier Durán, a Everaldo Naranjo y a Brian Triana. Siempre agradecidos con todos por el apoyo. No olvides dejar tu manito arriba y suscribirte. Ya sin más nada que decir, se despide su humilde servidor en Mahavok y no será más que hasta la próxima. Bye.